Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente, el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que nunca se me olvida mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos de verdad. Y bueno, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Pilar Pera, que es coach personal, terapeuta holística y consteladora. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas, encantada de estar con todos vosotros. Pues me alegro que sea así se hacen mejor los programas. Tenemos también a Ingrid Margalef, que es coach terapeuta holística especializada en constelación familiar también y regresivas. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros y de poder compartir. Es un placer invitarlos de verdad. Y Natalia Day, que hace tarot iniciático, cábala y espíritu sagrado y más cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, también encantada de compartir este programa, este espacio, gracias. Pues me alegro que sea así y si estamos listos, vamos con el temazo de hoy, que yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy tiene una dificultad que tiene que ver con lo que nos cuesta fluir con la vida y para aceptar la incertidumbre, ¿no? Con la que convivimos en el día a día. Y se trata del control. Pero, Pilar, ¿piensas que el ser humano necesita tener el control de las cosas para sentirse seguro? ¿Y por qué? Yo pienso que el ser humano, cuando está dominado por la mente, por este gran instrumento que tenemos, pero que toma el control de nuestra vida, sí que nos juega la mala pasada de hacernos creer que necesitamos tenerlo todo controlado. Y no hay nada que nos aleje más de la felicidad y del fluir que el dejarnos dominar por este gran instrumento que se ha adueñado, ¿no? Entonces, creo que es el gran mal de este siglo, del ser humano, ¿no? Esa necesidad de tenerlo controlado, porque cuanto más necesitamos controlar la situación, la vida más se nos va a descontrolar para que aprendamos a fluir con ella. Pilar, Entonces, sí, pero ¿por qué piensas que necesitamos ese control? para darnos seguridad, porque hay dos grandes energías, el amor y el miedo. Cuanto más estamos en el miedo, más necesidad vamos a tener de controlar personas, situaciones, hijos, trabajos, porque nos da una falsa seguridad. Necesitamos tenerlo todo controlado porque eso nos da como tranquilidad. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque a más control, más necesidad de control, más estrés, más ansiedad y todo es como el pescado que se muerde la cola, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Entonces, sí, el ser humano cree que necesita tenerlo todo controlado para sentirse seguro. Pues interesante, y ahora vamos a ir desarrollando el tema para que la gente nos entienda mejor. Ingrid, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que el ser humano necesita tener el control? ¿Y por qué? Sí, de alguna forma, como apuntaba Pilar, el control es una necesidad inherente, ¿no?, al ser humano para reducir la incertidumbre, ¿no? Para reducir de alguna manera eso que no sé qué va a pasar, ¿no? Y de alguna forma nos aporta como una falsa seguridad, ¿no? Porque nos da la sensación que si lo tenemos controlado sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero en realidad, como también bien apuntaba Pilar, es una falsa seguridad que lo que nos hace es que nos limita muchísimo nuestra vida, ¿no? Nos impide avanzar, nos impide crecer y al final es como una gran barrera, ¿no?, que ponemos a salir de nuestra zona de confort, porque nos quedamos ahí, ¿no?, quietos, con una estructura muy rígida, ¿no?, poco flexible, y así pues no podemos avanzar. ¿Qué hay detrás del control? Pues es esa necesidad, ¿no?, de tenerlo todo súper ordenado, súper organizado, ¿no?, de el orden excesivo, de no dejar margen, ¿no?, para ver lo que la vida nos trae, ¿no?, lo que la vida nos va poniendo en el camino. Ujú. O pues eso. Pues eso es tal cual. Natalia, ¿tú qué piensas? ¿Tenemos la necesidad de controlar y por qué? Bueno, sí, la necesidad sí, pero bueno, la necesidad también es una de las cárceles que enseña el camino iniciático que hay que trascender, la sensación de necesidad. Es algo que nos atrapa y realmente ahí quedamos atrapados, es una cárcel a trascender. Entonces, en cuanto al control, también hay que entender que de por sí el inicio a todo camino espiritual, que esto es muy interesante de ver, porque todo camino te va mostrando que el camino se inicia con el descontrol. O sea, que el descontrol no hay que evitarlo.
Todos queremos el control, pero en realidad lo que no hay que evitar es el descontrol. De hecho, la primera carta en el viaje del héroe es el loco. Y el loco precisamente es alguien que pierde el control. Y ahí ya te está mostrando una gran lógica, como el primer capítulo de Bhagavad Gita, el desaliento de Arjuna empieza así, lo que es el compendio del Mahabharata, del gran libro hindú, del gran libro sagrado, ya te va mostrando que de entrada, para entrar a un camino espiritual, para iluminarte, tenés que permitirte el descontrol. Esa es la oportunidad para entrar al camino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que trascender esa necesidad de sentir, de querer tener el control, es lo que te va a permitir, es lo que te va a dar la oportunidad de entrar a un camino espiritual. Partiendo además de la base que como seres humanos ninguno tenemos el control de entrada. Es un control, como decían las compañeras, es completamente efímero, o sea, es una fantasía. Porque al estar completamente dominados por nuestro 90% inconsciente, pues no tenemos el control sobre ese inconsciente. ¿Qué es lo que el camino iniciático, lo que son las 11 céfiras del árbol de la vida, paso a paso, te va mostrando toda una lógica de procesos mentales para efectivamente lograr apoderarte de ese inconsciente que te domina? Entonces, de entrada nadie tiene el control. Es Pues una mira, afirmación. importante lo que estás comentando, y además la siguiente pregunta va muy ligada a esto, ¿no? Porque es cierto que independientemente que uno piense que tiene el control o no lo tiene, la realidad es la realidad, Pilar. Y la realidad es que es una fantasía. No tenemos el control. Parece, la ilusión es esa y nos empeñamos y gastamos una cantidad ingente de energía tratando de controlar a las personas que nos rodean o a las situaciones, para darnos cuenta que, Pilar, es irreal. No podemos controlar nada exterior, aunque parezca así, ¿no? Sí, así es. Me ha gustado mucho esto de la carta del loco y, que comentaba Natalia, pero es verdad, o sea, llega un momento, y esto lo vemos, ¿no? Las que trabajamos con personas en consulta y demás, cómo vienen personas destrozadas, derrumbadas. Es que yo siempre he sido una persona que me he echado todo encima, que he podido con todo, superwoman, ¿no? Sobre todo vienen muchas superwoman, he podido con todo, he podido, y ahora no sé qué me pasa, no puedo, está todo, hay caos en mi vida, hay desorden, personas, y claro, y digo, enhorabuena, y se me quedan con una cara como diciendo, pero ¿qué me está diciendo esta mujer? Digo, cuanto más rota estés, o cuanto más roto estés, mejor, porque estás en un proceso ahora, yo le llamo el modo crisálida, estás en proceso de metamorfosis, de transformación, y necesita ver todo ese caos para cambiar. O sea, es que realmente necesitamos estos periodos de crisis de los que tratamos de huir y que nos sentimos tan mal y nos sentimos fracasados, ¿no? Es decir, es que todo lo que he construido, todo mi personaje, ¿no? Mis máscaras, ahora están cayendo todas las máscaras, los personajes con los que hemos identificado. Entonces, todo ese caos externo, todo ese descontrol que estamos viviendo, en realidad es la oportunidad para salir de este sueño, ¿no? De esta falsa creencia de que nosotros tenemos el control de las circunstancias. Por eso decía al principio que cuanto más intentamos controlar, el espejo de la vida más nos va a reflejar un descontrol total. O sea, nos van a presentar situaciones, caos, porque al final es un reflejo, ¿no? de lo que hay dentro en esa parte del subconsciente que tenemos sin atender, que se está proyectando en la pantalla de nuestra vida. Entonces Pues, es que es tan bonito, ¿verdad? Cuando empezamos a verlo, es precioso. Es duro, porque es verdad que ahí todos pasamos nuestros momentos, pero realmente es muy bonito cuando empiezas a pues es comprenderlo. tal cual, ¿no? Además es muy diferente vivir desde el aflojar, fluir, a desde tratar de controlar. Pero entonces, Ingrid, para la gente que nos está escuchando, ¿qué les estamos diciendo? ¿Que realmente no controlan nada exterior, Ingrid? ¿Tú qué Bueno, piensas? claro, ellos sí que tienen la sensación, algunas personas más que otras, ¿no? Porque al final se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Ellos igual sí tienen la sensación que están controlando, ¿no? Pero en realidad es lo que decían, que no podemos controlar la vida. Al final es aceptar, ¿no? Lo que la vida nos va a presentar, sino también nos estamos perdiendo muchísimas cosas. No deja de ser, ¿no? Un límite a disfrutar la vida, a vivirla con plenitud. El que pasa que, bueno, la mente, que es al final, yo lo veo como un caballo desbocado, ¿no? Los pensamientos ahí todo el día. Y es como una tarea de adiestrar la mente, ¿no? De darnos cuenta de los pensamientos, de esa necesidad de control y a partir de ahí, ¿no? Reconducirlos
Pero el primer paso sería tomar conciencia. Es el primer paso, que muchas personas ni siquiera llegan allí. Ujú. Y una vez que estás allí, dices, ostras, es que tengo esa necesidad imperiosa, ¿no? De tenerlo todo bajo mi supervisión. Pues entonces a partir de ahí puedes empezar a hacer un trabajo. Claro. Porque, claro, si no también se tiene que dedicar una cantidad de energía y esfuerzo para tenerlo todo controlado, Ujú. que es un desgaste muy Pero importante. lo curioso, Ingrid, es que si yo, por ejemplo, gasto esa energía, invierto esa energía y al final controlo las cosas, yo lo compro. Pero es que al final vas a gastar esa energía, Natalia, y no vas a poder controlarlo. Sí, que mucha gente dice, pero vamos a ver, yo me levanto, cojo mi coche, controlo mi coche, voy con mi niño a la escuela, controlo el camino. Y piensan que lo controlan, pero no se dan cuenta que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no, Natalia? Precisamente. Estas son una de las primeras cuestiones que te hacen un clic cuando uno empieza a investigar estos temas en la raíz, ¿verdad? Estudiando los escritos sagrados de cada cultura. Porque uno puede empezar a ver que todos confluyen en una enseñanza en común. Hay una enseñanza que te muestra que para tener, digamos, ingresar a ese subconsciente que nos domina a todos por igual, hay 11 procesos mentales, de los cuales no puedo escapar a ninguno, porque si no la mente me toma. ¿No? O sea, todos estamos predeterminados por ese subconsciente, que es el ego, que es el yo, que se forma entre los 3 y los 7 años de vida. O sea, que es cuando no tenemos precisamente, digamos, conciencia. Sin embargo, ahí es donde se formó nuestra identidad, nuestro yo, que nos domina completamente. Y eso es lo que hace que proyectemos fuera cuestiones que están en nuestra mente. Como enseña el Kybalión, todo el universo es mental, todo es mentalismo. Lo que proyectamos fuera es algo que transcurre en nuestra mente. Pero ¿qué hay en nuestra mente? Bueno, los 11 procesos, las 11 esferas de la vida, te enseñan a ingresar en ese subconsciente para exactamente poder, de alguna forma, control no sería la palabra, se empieza también a reconocer qué es lo que me domina para, como enseña el Neti Neti del Vivekayudamani de Sankara, que es una de las primeras enseñanzas que aplica Jesús cuando uno sabe estas lógicas, es Neti Neti, ni te ignoro ni me someto. Ni ignoro que hay una fuerza que me domina, pero tampoco me someto a ella. Es decir, ni. Entonces, hay cuestiones que entender de entrada, que la realidad no la controlamos, porque la realidad es una proyección de nuestra mente, pero nuestra mente un 90% está oculta. De ahí es donde viene la palabra ocultismo, porque hay fuerzas ocultas que yo desconozco en mí. Entonces, esas fuerzas me llevan para cualquier lado. Si yo no tengo un mapa, y para esto están los mapas iniciáticos, que me lleve paso a paso a ver cómo puedo tomar esos procesos, pues evidentemente seré rehén de eso, que es la condición humana. Además, esa es la condición humana, para eso nos encarnamos. Nos encarnamos para dejar de ser humanos, para trascender la condición humana. Todos nos Por encarnamos eso, desde ese lugar, por eso que se claro, llama el viaje del héroe. por eso, Natalia, hay que entender, y ahora qué bueno que estás comentando esto, para que diferenciemos lo que realmente sí podemos controlar, porque, a ver, la buena noticia es que sí podemos Sí, controlar siguiendo el cosas. mapa, sí, claro Claro, que sí. lo que pasa, Pilar, es que no podemos controlar lo que pensamos que podemos controlar, que es la parte exterior. Pero sí Eh, podemos empezar a trabajar en controlar cómo quiero experimentar ese exterior en mí, ¿no, Pilar? Que es el Mm. verdadero poder del ser humano que al final no lo usamos. Sí, yo siempre digo que tenemos que cambiar la dirección del dedo cuando apuntamos al exterior al otro y dirigirlo hacia nosotros mismos, que ahí es donde tomamos nuestro verdadero poder, ¿no? Y nuestro acto de responsabilidad en todo lo que nos está sucediendo. El tema es que cuando se nos activa, y digo se nos activa porque a mí también se me activa, por mucho que estemos a veces conscientes, que lo veamos, pero a mí se me activa. Y me he dado cuenta que cuando a mí se me activa la necesidad de control, hay algo que está tocando una herida profunda. Hay algo, y ese algo que está tocando está en esa parte del subconsciente, ¿no? Y a veces cuando somos madres, yo soy madre de 3 niños, pues a mí se me activa la parte controladora, que viene una parte aprendida de lo que tú has vivido de tus padres y viene otra parte que te está tocando heriditas, ¿no? Entonces, tema deberes, por ejemplo. A mí me pasa, se me activa la madre controladora. ¿Por qué? Porque tengo unas vivencias de mi infancia que automáticamente hay una heridita y ¡pum! Se activa, ¿no? Es como cuando alguien tiene una herida en el brazo y alguien te saluda amistosamente y te toca la herida, haces, ¡ah! Me has hecho daño. Y no es que te haya hecho daño el otro, es que tú tienes una herida. Pues con el control pasa algo similar.
cuando se activa esa necesidad de controlar, muchas veces está tocando algo profundo. Hay algo que está en nuestro subconsciente, una vivencia, una creencia, algo que está activándose. Y entonces ahí está ese control que podemos tener nosotros con nosotros mismos. Ahí tomo mi responsabilidad y digo, ¿para qué me está pasando esto? Se me está activando, ¿no? Necesitamos tomar contacto con el cuerpo, con nuestras emociones. Si vivimos disociados es imposible, ¿no? Si vivo solamente fuera. Pero si vivo en contacto con mi realidad interna, yo soy capaz de distinguir que se me está activando el miedo, se me está activando el estrés, la ansiedad. Y es entonces cuando digo, vale, me toca trabajarlo. Tengo que trabajar Claro. esto porque se me está activando. Y ahí sí que podemos tener el control. Es Pero que esa es pico y la... pala. Claro, no, que nadie piense que esto es fácil ni Pico de y un día pala. para otro, ni Sí. siquiera de una vida para otra, ¿no? Ojalá y fuera así. Es un proceso en el cual, claro, necesitamos conciencia para darnos cuenta. Si entendemos que la mayor parte del tiempo estamos en la inconsciencia, en el automático, en la impulsividad, obviamente el resultado es el que es, ¿no? Que seguimos tratando de controlar cosas externas. Pero Ingrid, volvemos a lo mismo. La buena noticia es, ok, no vas a poder controlar tu exterior, pero ¿por qué no empiezas a trabajar en cómo quieres vivir las experiencias que has elegido experimentar, ¿no, Ingrid? Claro, porque al final lo que está pasando alrededor, de alguna forma no lo podemos controlar, pero sí cómo lo vivimos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con las emociones que sentimos, ¿no? Cómo vemos que hay que trabajar pues alguna emoción o alguna situación, ¿no? Porque para mí el control está muy ligado con el tema del miedo, ¿no? El miedo, la preocupación, es como un bucle, ¿no? Necesito control, pero porque detrás del control es miedo y preocupación. Y de alguna forma es como que nos da la sensación que si lo controlamos, ¿no? Tenemos ahí el miedo más apaciguado. Pero sería al final que es ver qué herramientas, ¿no? O qué puedo hacer yo para tener de alguna forma, ¿no? Este miedo como más controlado, ¿no? Como más tranquilo, ¿no? Y que no me paralice. Porque Sí, al fin y pues al cabo mira, el miedo nos paraliza totalmente. claro, hablando de control, tener un poquito más controlado al miedo, ¿no? Porque en realidad el miedo es que de verdad, yo creo que es la gran pandemia real del ser humano en la actualidad, ¿no? Que vivimos desde el miedo y desde ahí es muy difícil. Y el control es una consecuencia, Natalia, precisamente de ese miedo que no lo soltamos. Pero al final te digo, la buena noticia es que podemos trabajar. Pongamos un ejemplo para que la gente nos siga. Tengo un accidente. El accidente yo no lo puedo evitar. Si lo tengo que pasar, lo tengo que pasar porque además ya lo he elegido. Ahora, ¿cómo voy a vivir ese accidente? Ya depende de las herramientas de cada uno, que es donde realmente puedes trabajar, ¿no, Natalia? Bueno, los mapas de creación de los que estamos hablando, por ejemplo, uno de ellos, las 11 esferas del árbol de la vida de la Cábala, son mapas de creación de realidad. Es decir, enseñan a crear la realidad. ¿Qué significa esto? Afuera va a responder lo que yo tenga dentro. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Lo que ocurre en mi realidad es una proyección de mi mente y sí empieza a responder la realidad con lo que yo tengo en la mente. Por eso también lo que hablaba antes, que esa concepción del ser humano, no puedo controlar lo que hay afuera, la realidad está ahí afuera y yo no tengo nada que ver. El mapa iniciático te lo tira abajo completamente. No, 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 la realidad es una proyección de mi mente. Si yo empiezo a seguir un orden de mi mente paso a paso, empiezo a entender qué es lo que me encuentro afuera. Empiezo a entender por qué mi mente generó ese accidente. Ah, pero es mi mente la que lo generó, no es que no lo podía evitar. Empiezo a tomar el control, sí, paso a paso de mi mente y teniendo el control de mi mente, controlo la realidad. ¿En qué sentido? Vamos a ver, una de las cuestiones que primero, o sea, yo en una consulta de tarot, porque es un tiempo acotado, evidentemente, en una hora y media, más no le puedo. Luego, por supuesto, siempre está la invitación a profundizar, pero digo, intento que las personas se lleven las tres primeras lógicas del árbol de la vida, las tres primeras céfiras. Las tres primeras céfiras te hablan de esto mismo, de un viaje interior. Primero tengo que ir hacia adentro. La primera céfira es pensamiento, la segunda palabra y la tercera sentimientos, emoción. Si yo ordeno mi mundo interno con pensamiento, palabra y emoción, son las primeras tres pasos, los primeros tres céfiras del árbol de la vida, ya mi universo se empieza a ordenar. O sea, el camino empieza por lo interno, pero luego voy hacia afuera. Pero luego, por eso es que el primero empieza con la fase del guerrero, tengo que ser una guerra, una batalla conmigo mismo, por lo que hablábamos, todos los automatismos me van a intentar hacer creer otra cosa, entonces voy a tener que sacar mi lanza y guerrear contra mí mismo, pero luego viene la etapa del mercader. El mercader negocia con el exterior, aprende a negociar para que eso que llamamos esa realidad externa se ponga de nuestro lado. Entonces,
En la carta 21, digamos, la realidad que queremos crear, pues sí, hay una integración entre adentro y afuera, ya no hay división. Ya no hay una cosa es lo espiritual, una cosa es lo material, una cosa es adentro, no, ya es un universo integrado, que es lo que el iniciado logra, primero lográndolo en el orden de su mente. Pero ¿sabes qué pasa, Natalia, en este? Que está muy interesante lo que estás comentando, pero claro, estamos en tercera dimensión. Estamos hablando de crear la realidad conscientemente. El problema es que creamos la realidad inconscientemente. Entonces, claro, Porque estamos tomados, claro, por el inconsciente. Claro, Por entonces, eso, ¿cuál es la paso a realidad? paso, La realidad de la mayoría de nosotros, inclusive los que estamos en este camino y tenemos más herramientas, que seguimos creando de forma inconsciente, por lo cual seguimos sin controlar. En el momento que pasemos a otra dimensión, donde realmente lo que pensamos, decimos, visualizamos, lo creamos de forma real, entonces ya será otra cosa. Sí, Natalia, y luego a Pilar. Dale, pero fíjate, lo que tú hablas de dimensión es en este plano. Las 11 dimensiones de la física cuántica hablan de esta lógica de creación del universo. Las 11 sépiras del árbol de la vida, las 11 tablillas de Sumeria. Es decir, hay un mapa. Si tú no sigues ese mapa, por más cuestiones que cojas, pero claro, el mapa no te abarca. Si no abarcas con el mapa todo el subconsciente, lo que tú dices, el subconsciente te vuelve a tomar, porque es una fuerza poderosísima. Claro, que es en el momento en el que estamos en la actualidad, que lo estamos trabajando casi todo desde el inconsciente y por supuesto desde ahí no controlamos nada. Aunque si hilamos más fino, por supuesto que cuando tengamos un nivel de conciencia más amplio, las cosas van a cambiar. Pero la realidad es que en la actualidad no lo entendemos, ¿no? Brilla por su ausencia. Bueno, ahora Pilar y luego va Ingrid y luego Natalia, ¿vale? Pilar, vamos a la parte constructiva. Herramientas para que la gente se dé cuenta que realmente en este momento no controla y empieza a aflojar, a fluir y cree otra realidad desde otro lugar. Pilar, ¿alguna herramienta? Sí, para mí el cambio empieza con una palabra, la manera de hacernos la pregunta. En lugar de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué hago las cosas y luego se me desbaratan? ¿Para qué? ¿Para qué a mí? ¿Para qué me tiene que pasar esto? En el momento que cambiamos la pregunta y decimos ¿para qué a mí? Entra en juego una nueva dimensión de conciencia. Abro mi visión. Entonces, en ese momento ya estoy ampliando mi campo de mira. Eso es lo primero, ¿para qué a mí? ¿Vale? ¿Para qué me está? Estoy buscando un sentido más profundo de lo que estoy viviendo. Segundo, pedir ayuda. Pedir se te dará. Yo siempre digo, cuando vienen personas que están desesperadas, digo, y lo has pedido, y se me dan, ¿a quién? Pídelo a quien quieras, al universo, a la vida, a Dios, a tus guías, a quien quieras, ¿no? Pide, por favor, necesito ayuda, darme orientación con esto que me está ocurriendo. Ahí estamos abriendo la puerta a nuestra dimensión espiritual, que la tenemos, pero es que a veces se nos olvida. No al Dios externo, sino a nuestra divinidad interna. Entonces, para mí es fundamental estas dos cosas, conexión con la naturaleza. De una en una, Pilar, de una en una. Ya tenemos dos herramientas. Tenemos, Perdón, que me claro, embalo. cambiar la pregunta de el por qué a mí a para qué a mí, que es totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Uno nos pone como víctimas y otro nos pone como creadores, que se me hace interesantísima. Ingrid, una herramienta que quieras compartir con la gente que quiera fluir más con la vida y darse cuenta que en realidad en este momento no controla nada. Bueno, para mí lo que es muy importante es salir de la mente, ¿no? Salir de la mente y ir al cuerpo con las diferentes técnicas que hay, ¿no? Ya sea con meditación, ya sea con el deporte, salir a la naturaleza, el mindfulness. De alguna forma es desconectar los pensamientos ahí que están en bucle, ¿no? Y al final la meditación puede ser una meditación activa, ¿no? Una estará tejiendo, otra estará pintando, y no dejará de ser como una meditación, ¿no? Pero estás ahí en el presente y no estás ya en el futuro con el que pasará, con las preocupaciones. Luego también creo que puede ser interesante en personas que tienen excesiva necesidad de control, ver de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, con unas constelaciones, abrir el campo, ver qué está pasando aquí, ¿no? Igual hay algún trauma de algún ancestro que ni siquiera se sabe, ¿no? Y cuando vemos el origen emocional, ¿no? Del problema o del conflicto, de alguna forma, pues nos ayuda a romper el patrón. Pues se me hace muy interesante la herramienta porque desde la mente es muy complicado dejar el control, porque es precisamente la mente la que provoca esa ilusión de control y ese gasto de energía. Así que, importante. Natalia, una herramienta que se te haga importante para compartir con los oyentes. Pues seguir el mapa de la creación.
es que es lo que siguieron los grandes iniciados, un Jesús, un Buda, un Lao Tse, un Mahoma, un Sankara, un Milarepa, es decir, todos siguieron una lógica, los 11 dimensiones de la física cuántica, es decir, seguir la lógica que me lleva precisamente a esto que estamos hablando antes. Desde el Kybalión, que es la base de todo esoterismo, de todo, digamos, de la base de todo lo que es el conocimiento espiritual, te dice que sí, que el universo es mental, no hay nada más allá de la mente en el sentido de que todo es una proyección de nuestra mente. Por eso luego primero empieza los pasos empiezan primero por el pensamiento, luego la palabra y luego las emociones, luego vienen los sentimientos y luego siguen. Es verdad. Ahora, lo que es muy importante tener presente, lo que tú decías antes, del cambio de era. El cambio de era, todas las profecías, todos los libros sagrados, y esto coinciden todos por igual. Cuando uno se pone a leer, empieza a ver que todo esto confluye en una misma profecía, que es para estos tiempos. La profecía dice que para estos tiempos, por razones que daría más tiempo de desarrollar, pero que se pueden explicar claramente, en este tiempo hay dos vertientes. Es decir, va a haber una humanidad cada vez peor y una humanidad cada vez mejor, digamos, por entenderlo así. Porque quien sigue el mapa precisamente puede abarcar qué es lo que ocurre ahí afuera, qué es lo que me está Pero ocurriendo, y Natalia, no solamente ahí afuera, vamos a sino también, traducir, vamos a traducir, sí, seguir el mapa para la gente que no sabe de qué estamos hablando. claro, La las herramienta de éfiras. seguir el mapa, ¿cuál es en realidad? Bueno, los mapas, mira, hay 11 mapas, en 11 culturas iniciáticas del planeta dejaron el legado de 11 mapas. Estos está la Roca Hopi, hay una tribu iniciática por Arizona, la chacana indígena en el zodíaco de Déndera, en fin, exactamente, son mapas de creación. Hay que entender que las Biblias de cada cultura son el manual para usar ese mapa. Hay Ok, o mapas sea, de tú creación. lo que recomiendas, Natalia, es buscar esos mapas en Internet, que obviamente deben estar todos, y seguir Pero esos. por supuesto, ir a los libros sagrados y ver cuál es la lógica. Por Vale. eso mismo, estos mapas están en cada libro sagrado que te están mostrando una lógica de qué hacer ante estos tiempos de caos, en estos tiempos de descontrol. Ok, Para eso dejaron ese legado para seguirlos efectivamente. vale. Yo te lo pregunto, yo tengo que hacer de abogado del diablo. Yo más o menos esto Sí, ya, claro. obviamente lo sé, pero la gente que nos escucha normalmente cuando hablamos de estas cosas no nos entiende, entonces para que nos sigan. Pues se me hacen maravillosas las herramientas. Yo doy una muy sencilla y es, entiende que todo lo que pasa es perfecto. Si tú entiendes que todo lo que pasa en este momento en tu vida, en el presente, que es lo único que existe, aunque nos cueste trabajo entenderlo, es perfecto y bajas las manos y simplemente aprendes a vivir con eso que tú has creado, aunque no te acuerdes, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Que sabemos que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hay mucha distancia. Pero si bajas las manos, o sea, si dejas de pelearte con tu realidad, que es lo que realmente te causa sufrimiento, estás en constante pelea con las cosas que suceden, por supuesto con las cosas con las cuales no estás de acuerdo, lo que te gusta y lo que te apetece, con eso no te peleas, en ese momento las cosas empiezan a fluir de otra forma. Pero Sí. sabemos que cuesta mucho. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que nos encanta, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos, dónde contactarnos y todo esto. Pilar, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, pues hablo un poco de lo que hago yo, a eso te Sí, refieres, de tus ¿verdad? herramientas, de dónde te pueden contactar, de todo eso. Vale, vale, bueno, me podéis contactar en la página web pilarperasetú, ¿vale? .com, y yo trabajo como terapeuta holística, como consteladora, como coach transpersonal y estoy especializada en heridas de la infancia. Trabajo lo que es el campo emocional mucho a través de distintas técnicas como el focusing, como bajadas al subconsciente, bajando la frecuencia de las ondas cerebrales. Lo que hacemos es ir conectando con el niño interior o con la niña interior que habita todavía en nosotros. Y principalmente es mi trabajo. También soy comunicadora, hago charlas, etcétera. Pero a mí me encanta, pues eso, acompañar. Me encanta acompañar y ver la transformación, ¿no? De oruguitas, cuando estamos modo oruguita, a mariposa. Me encanta ver ese proceso de metamorfosis en la persona. Y entonces utilizo distintas técnicas, diferentes técnicas, también terapia energética, terapia LNT. A veces lo que hago es combinar distintas herramientas en función de lo que voy sintiendo para trabajar con la persona. Sí, dependiendo de lo que como tú veas o como tú sientes a la persona, usas una Exacto. técnica u Sí, otra. porque
conectas con el campo de la persona y entonces la información llega. La información Pilar, llega. ¿y trabajas más a título personal, grupal? Sí, trabajo más en sesiones individuales. Hago constelaciones individuales con cartulinas y también constelaciones grupales en talleres. Sí. Ok, Y pues talleres, pues hacemos talleres pues para trabajar movimientos, para trabajar familia, para trabajar autoestima, trabajar proyecciones, espejos, bueno, hay distintas herramientas, pero sobre todo hago sesiones individuales. Trabajo ok, y me individual. imagino que tanto presencial como online, ¿verdad? Sí, presencial y online. Sí, Pues de las dos maneras. ahí Sí, tenemos las herramientas y quien quiera un poco de acompañamiento que a todos nos hace sí. falta, no importa en la parte del proceso que estemos, Y que te además, contacten. Dime, sí, dime, Pilar. además me gustaría hacer hincapié que cuando vienen muchas personas con baja autoestima, ¿no? Que yo creo que esa es la gran asignatura que todos tenemos pendiente, aprender a amarnos de manera incondicional, porque no hemos sido amados incondicionalmente, pues para mí es básico trabajar a nuestra niña interior, a nuestro niño interior, el mundo emocional, porque es él el que tiene, o ella, el que tiene los dones. O sea, cuando nosotros conectamos con nuestro niño interno, cuando sanamos las heridas de nuestra infancia y tomamos contacto con lo que es nuestro niño esencial, con nuestra esencia, porque realmente es nuestra esencia, es cuando descubrimos y conectamos con todos esos dones que están guardados en nuestro corazón y están esperando ser descubiertos para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, para mí es un trabajo maravilloso, porque cuando Pues, somos niños estamos conectados al amor y cuando conectamos y recuperamos al niño que somos, volvemos a conectar con nuestra esencia. pues se me hace fantástico, Pilar. Mm, Te digo, invitamos a la gente que vibre con eso, que te contacte, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Natalia, antes de que te nos vayas, aprovecha para comentarnos qué es lo que haces y, bueno, qué herramientas tienes y Gracias. dónde te pueden contactar. Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar en mi Facebook, que es Natalia Day, o si no en Instagram, Tarot Escuela Sincronía. ¿Vale? ¿Qué es? Me dedico a transmitir estos 11 pasos de creación. Son leyes universales donde te van enseñando qué es lo que quieres crear. Las leyes universales funcionan para todo, o sea, las mismas leyes son aplicables a cualquier área de la vida, sea salud, lo material, lo emocional, qué vínculos quieres tener, qué pareja quieres tener, te enseñan a crear. Son herramientas para crear realidad, o sea, tienes que ponerte una meta y que esa meta, como te muestra el viaje del héroe del tarot, el loco empieza como una locura, ir a cumplir su sueño más loco, y en la carta 21 lo hace realidad, el mundo a sus pies, lo logra crear. Es lo que te muestra una lógica del creador, porque al fin y al cabo, ¿qué es Dios? Dios es un creador. Y también es un momento muy, muy importante de tener presente estos mapas de creación, por lo que hablábamos antes. Es un viaje interior individual. La humanidad, según todas las profecías, no va a cambiar de era a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque si la realidad es una proyección de mi mente, como enseñan todos los libros sagrados, pues es un viaje interior, cada uno tiene que ir adentro de su mente para ver cuál es esa realidad armónica que quiere crear o desarmónica si está tomado por el inconsciente. Si está tomado por su parte inconsciente, no puede abarcar efectivamente lo que ocurre afuera. Por eso es que decía antes, hay dos líneas proféticas, una que te lleva a lo mejor y otra que te lleva a lo peor. La diferencia es seguir el mapa. Esto es lo que transmito a través del tarot iniciático, voy mostrando cómo los arquetipos hablan de estos 11 procesos mentales y también las 11 céfiras de la vida, y mostrando esto mismo en todos los libros sagrados. Las Biblias, como decía antes, las Biblias son los manuales que te enseñan a usar estos mapas de creación para crear realidad propia. Ok, una pregunta, Natalia, porque habrá gente que conozca el tarot o piensa que lo conoce, pero ¿qué diferencia hay entre el tarot que tú haces iniciático y el tarot convencional predictivo o evolutivo? Totalmente, totalmente. Bueno, ir siempre a la fuente. Yo siempre digo, la investigación es ir a la raíz, a la base. El tarot es un oráculo maravilloso que deriva de Tot, del mago por excelencia egipcio, como el Kybalión, que es uno de los libros más importantes en el esoterismo, es la base de todo. Es decir, yo no puedo hablar de espiritualidad o iniciación si, por ejemplo, no conozco cuál fue el camino que tomó un Jesús, un Cristo, para llegar a Cristo. Es decir, ir a la base. ¿Qué hicieron esos seres o de dónde viene? El tarot, en su inicio, era solamente usado para iniciáticamente. Es decir, si tú estabas siguiendo el mapa, podías acceder a usar el oráculo. Después eso se extravió y cualquiera usa el tarot sin seguir el mapa de creación, no está usando conscientemente un mapa de creación. Entonces, en el inicio era un oráculo que solamente utilizaban los iniciados.
quienes estaban siguiendo, creando su realidad propia. Por eso es que después se extravió tanto, ¿verdad? Y se fue, bueno, como también toda lógica enseña, porque esto pasa con las religiones, todas beben de una fuente original y después se dispersa. Lo mismo pasó con el tarot. La diferencia es, el tarot predictivo jamás, o sea, bueno, en realidad esto iniciáticamente por lógica roza lo que es magia negra en el sentido de que yo no te puedo predisponer tu mente. Porque si te digo lo que te va a pasar, que porque a mí se me ocurre, tu mente ya se predispone a que eso ocurra. Cuando en realidad lo que te va a pasar lo tienes que elegir, decidir tú. Y darte herramientas, o sea, los 11 pasos, darte herramientas para que lo logres concretar. Así sea, sacar algo de tu realidad que no quieras, una enfermedad, algo negativo, o que entre en tu realidad algo que no logras que entre. Darte las herramientas, los pasos para que eso ocurra. De esto se trata el tarot iniciático, el tarot evolutivo, digamos, es mostrarte las lógicas para que lo consigas, lo que tú Vale. quieres. Pues importante la aclaración porque mucha gente no sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de tarot o de yoga o de tantra, ¿no? Nos vamos con cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Así que te agradecemos, Efectivamente. Natalia. E Muchas gracias. invitamos a la gente que le guste, que tenga curiosidad, que necesite, obviamente que te contacte, ¿vale? Por Por supuesto, cierto, muchas si gracias. tienes que irte, no te preocupes, ¿eh? En el momento que tú quieras. Bueno, No, muchísimas gracias, no pasa encantada nada. de participar, un gustazo, un beso grande a Pilar, a Ingrid, Santiago, Y muchísimas vamos gracias y hablando. estamos en contacto. Gracias a Venga, ti, ¿vale? Venga, un que tengan un abrazo. buen día. Chao, Natalia. Bye. Ingrid, Adiós, gracias. ¿vamos contigo? Sí, pues buenas tardes, soy Ingrid. Os voy a explicar un poquito de dónde vengo, ¿vale? Yo vengo de un mundo como muy racional, de hecho me licencié en Derecho y una parte de mi vida profesional transcurre en el mundo de las finanzas, después de la administración pública, de los recursos humanos. Digamos que en esa época yo tenía todo para ser feliz, ¿no? Y aún así pues había como un vacío interior, me falta algo, ¿no? No sé qué pasa, pero no estoy bien, me falta algo. Y bueno, y ese me falta algo, no estoy feliz, pues acabó en una crisis personal, ¿no? Que me lo replanteé todo. Y fue pues el inicio, ¿no? de mi camino espiritual, ¿no? De conectar otra vez con mi ser, con quién soy, qué quiero en la vida, ¿no? Porque entonces estaba como muy desconectada. Entonces en esa época aparecieron las constelaciones con caballos y decidí hacer la formación. La verdad es que fue un viaje maravilloso porque además yo conecto muchísimo con los animales. Y bueno, y luego aparecieron otras formaciones, ¿no? El coaching, el chamanismo, geobiología, constelaciones. Y bueno, todo eso, pues, ¿dónde me llevó? Pues me ha llevado ahora, ¿no? Que hice un cambio radical en mi vida, ¿no? Rompí con la profesión que tenía, rompí un poco con todo, ¿no? Y ahora, pues, lo que estoy haciendo es gestionar una casa rural que abrí hace unos años en Tarragona, hacia el sur de Tarragona. Es una casa que acoge grupos, ¿no? Tanto de familias como amigos, como también se hacen retiros. Y además lo que hacemos también son talleres de crecimiento personal. Ahora, de hecho, en octubre empezamos un ciclo de encuentros conscientes, donde pues trabajaremos lo que son las relaciones conscientes, el propósito de vida, la gestión de las emociones. Vale, si queréis información de la casa, podéis acceder a la página web que es lesvioletes.es. Okay. Y bueno, ahí tenéis información de Instagram, el enlace de Facebook, teléfonos de contacto y demás. Y por otro lado, pues me dedico también a acompañar personas, ¿no? Utilizo pues las diferentes herramientas que a lo largo de estos años atrás he ido aprendiendo, como es el coaching, ¿no? El shamanismo. Y realmente la que me parece como más poderosa y potente es el tema de las constelaciones familiares. Las abordo de un tema también, no solamente como las constelaciones más tradicionales o convencionales, sino que también las abordo desde un punto de vista más energético, digamos, y llego a sitios como más profundos que no se llegan con las otras constelaciones. Okay. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a veces hay maldiciones en los sistemas, ¿no? Ya sé que es una palabra que suena un poco mal, pero pueden ser maldiciones que se han hecho trabajos de forma consciente, pero muchas veces son inconscientes, ¿no? Simplemente alguien te está proyectando pues una energía más densa por lo que sea, ¿no? O también puede ser que llevemos cargas de personas que han fallecido, ancestros o otro tipo de entidades y cosas variopintas, ¿no? Entonces también se hace un trabajo profundo de limpieza, ¿no? De sanar estas historias que llevamos encima, ¿no? Más sutiles o más energéticas, por decirlo así.
¿Ok? Luego también acompaño, facilito círculos de mujeres en la casa rural que os he comentado antes. Y por último también me dedico a la limpieza de espacios, ¿no? Tanto presencial como online. A veces los espacios pues se van cargando, ¿no? De densidades por diferentes motivos, ¿no? También puede ser que en esos espacios pues habiten almas desencarnadas, como lo queráis llamar, ¿no? Y entonces es un trabajo de limpieza y armonizar un poquito la Pues, vivienda. ¿Qué pasa? Ingrid, muchas herramientas y muy interesantes. Pues invitamos a la gente que le guste o que necesite algo de lo que haces que te contacte, ¿vale, Ingrid? Sí, ay, no sé dejar la página web de las terapias. Ah, vale. Perdón. Es terapiasdelanima.es. Allí también hay el Instagram, que también es Terapias del Ánima, y allí pues tenéis información. Genial, pues ahí tenemos los datos para la gente que lo necesite o le guste. Vale, pues si os parece bien, vamos con preguntas y comentarios de los oyentes. Nos dice Úrsula de Buenos Aires. Dice, yo necesito saber qué va a pasar en ciertas situaciones porque si no me da mucha ansiedad y lo paso fatal. Pilar, pues esto que le pasa a Úrsula le pasa a muchísima gente o nos pasa a muchísima gente, ¿no? Sí, la mente se ha apoderado de ti, Úrsula. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer la conexión interna. Es la única manera de debilitar a la mente. Fortalecer la conexión a través del contacto con la naturaleza, respiraciones conscientes, meditación, respiraciones para aliviar la ansiedad. O sea, cuanto más fortalezcas tu conexión interna a través de lecturas que alimentan el alma, cuanto más fortalezcas tu conexión interna, la mente con todos sus programas deseos de controlar y miedo, más se va a debilitar. Es que es la única forma. Y eso que has dicho, Santiago, de todo es perfecto, os voy a enseñar. Es que me ha hecho mucha. Ujú. Mira, y tengo aquí. Mira, no sé si se ve. Fluye, todo es perfecto. Es una piedrita que pinté. Por Y algo eso, hacemos estos programas, claro, es que es sí, así, sí. ¿no? Es que me parece muy fuerte. Entonces, Úrsula, repite esto que ha comentado Santiago. Todo es perfecto. Está sucediendo este miedo para que tomes conciencia de él y lo puedas trabajar. O sea, es que todo es perfecto. Y que sabemos que hay situaciones que uno no quiere, que uno no se acuerda que ha elegido, pero que Mm, están ahí por algo, ¿no? Y contra más fluyamos con ellas, de alguna forma, si no podemos solos buscando ayuda, mejor va a ser. Vale, pues mm. vamos a otro comentario y pregunta. Nos dice Óscar de Madrid. Yo creo que el control es necesario si quieres que las cosas salgan como tú necesitas, ¿o no? ¿Qué piensas, Ingrid, de lo que nos dice Óscar de Madrid? Bueno, es un poquito como lo que comentábamos antes, ¿eh? Si solo te ciñes a ese plan y ese camino, ¿no? Y crees que es el plan correcto, el camino correcto, en realidad estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Tendremos muchas más oportunidades o caminos, ¿no? Que justo los tenemos al lado y ni siquiera vamos a ser capaces de verlos. Y a veces nos encaparramos, ¿no? Y queremos tomar esa decisión y la vida nos está poniendo como inputs de que por ahí no es, porque todo se está complicando, ¿no? Salen imprevistos y nosotros de R que queremos ir por allí y en realidad la vida nos está mandando mensajes que por ahí no es, pero ni tan solo la escuchamos. El problema es que no escuchamos los mensajes que la vida nos manda y ahí Claro. nos perdemos. Pues muy interesante lo que estás comentando. Yo, Oscar, te diría que hagas una diferencia entre lo que tú necesitas y tú quieres. Porque yo creo que cuando tú estás hablando de lo que tú necesitas es lo que tú quieres como ego, tu personalidad, lo que tú quieres conseguir. Porque en realidad lo que tienes es lo que necesitas. O sea, de eso hablamos cuando hablamos de que todo es perfecto. Tú no vas a experimentar lo que quieres, porque ni siquiera sabes lo que quieres. Vas a experimentar lo que necesitas como alma. Y ahí es donde entra el dejar el control. Porque si no te estás confundiendo entre lo que tú quieres como ego y lo que tú necesitas como alma, que al final es lo que manda. Porque lo que manda en esta realidad es lo que tú necesitas experimentar. Que no es lo mismo de lo que tú estás hablando, que es lo que tú quieres lograr. Que ahí es donde entra el control. Yo quiero lograr un coche y para controlar esto. Yo quiero un viaje de una semana y yo para que todo salga bien y me sienta cómodo y todo perfecto, tienen que ser las cosas como yo quiero. O sea, Mm, tratas de controlar, pero eso es algo que tú quieres, no algo que tú necesitas. mm. Y ahí la gran diferencia. Bueno, tenemos más preguntas, pero no más tiempo. Así que, Ingrid, un placer que hayas compartido hoy con nosotros el programa. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Un gusto, de verdad. Y Pilar Pera, lo mismo te digo, gracias por compartir parte de tus experiencias hoy con nosotros. Muchas gracias. Solamente quería hacer un inciso que se me ha olvidado mi página de Instagram, Pilar Pera Pilar-Pera, ¿vale? Y el Centro Quantum de Barbastro, que también lo podéis encontrar en Instagram, ¿vale? Quantum Centro Holístico, que ahí pues Maravilloso. hacemos muchos talleres, actividades, etcétera.
Perfecto, acuerdo? pues ahí tenemos más información todavía. Y nada, recordar a los que nos estéis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias.